¿Estaban en la Tierra antes que vosotros? ¿Es posible que nuestra Tierra estuviera dominada por una civilización muy avanzada mucho antes de que existiera el primer ser humano? Eso es precisamente lo que afirma la hipótesis silúrica. Hoy lo analizaremos detenidamente, desde misteriosas ciudades subterráneas hasta pirámides y mapas LIDAR del Amazonas. Hoy revelamos los descubrimientos más espectaculares sobre el pasado del planeta. Así que asegúrense de quedarse hasta el final. Bienvenidos, amigos. Sí, la idea de que los humanos no somos la primera especie inteligente en nuestro planeta es realmente fascinante. Aunque, por supuesto, muchos objetarían ahora que el adjetivo inteligente tampoco necesariamente se aplica a todos los representantes del Homo sapiens. Pero si ustedes sí son inteligentes, suscríbanse ahora mismo al canal. Suscribirse no cuesta nada, así no se perderán ningún descubrimiento nuevo y me ayudan al mismo tiempo. Y si ya están suscritos, ayuden mucho al video dándole un pulgar arriba. Al algoritmo de YouTube le encanta eso. Y ahora viajemos a lo más profundo de la historia de la Tierra. Antes de profundizar más, ¿crees que podría haber existido una civilización antes de la humanidad? Si es así, ¿dónde y cómo? Escribid vuestras ideas más locas en los comentarios. YouTube está lleno de afirmaciones de que las pirámides o supuestas construcciones en la Antártida fueron construidas por civilizaciones prehumanas, o que los escáneres bajo las pirámides muestran una enorme ciudad subterránea, o que bajo el hielo eterno se encuentra la entrada a la Tierra hueca. Se dicen muchas tonterías, por lo que hoy lo analizaremos todo y veremos qué podría ser realista. ¿Podría haber existido hace millones de años una civilización tecnológicamente avanzada en la Tierra? Comencemos con esta idea revolucionaria que cambia por completo nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Seguro que hay algunos fans de Doctor Who entre ustedes, ¿verdad? Escribidme en los comentarios si conocéis la serie y si sois fans. Me interesaría saberlo. Si es así, seguramente conocéis a los silurianos, que en Doctor Who son una especie de reptiloides que habitaron la Tierra como especie inteligente mucho antes de la humanidad. La hipótesis siluriana o hipótesis siluriana recibe su nombre precisamente de esa especie de Doctor Who, es decir, la idea de que tal vez en la realidad ya existieron otras civilizaciones en la Tierra antes de la humanidad. Lo sabía. Astroteam cree en los hombres lagarto. Toda esta reflexión no tiene absolutamente nada que ver con la teoría conspirativa. Seríamos gobernados por hombres lagarto o algo así. Ojalá fuera así. Quizás eso sería mejor que el gobierno actual. De todos modos, los investigadores realmente se han ocupado científicamente de la idea de una civilización anterior. En la revista Journal of Astrobiology se publicó un artículo en el que el profesor de astrofísica Adam Frank y el investigador de la NASA Gavin Schmidt analizaron en detalle si podríamos descubrir una especie anterior de este tipo. En sí mismo no parece improbable que, con el paso del tiempo, se desarrollen varias especies inteligentes en un planeta. Nuestra Tierra tiene ya entre 4.000 y 5.000 millones de años. Por lo que sabemos, la vida también existe desde hace mucho tiempo. Se ha demostrado que los primeros microbios aparecieron hace casi 3.700 millones de años. La vida existe desde hace 3.700 millones de años. La humanidad, en su forma moderna, solo existe desde hace unos 200.000 años, y nuestra civilización actual desde hace mucho menos tiempo. Nuestra vida moderna es solo un abrir y cerrar de ojos en la historia de la Tierra. Por lo tanto, no hace falta tener mucha imaginación para considerar, al menos en principio, que los seres humanos no fueron la primera especie del planeta Tierra en desarrollar conciencia y construir una civilización. Quizás sea como en el episodio de Star Trek con los Bot, dinosaurios inteligentes que se trasladaron de la Tierra a otro planeta. Nada de esto es realmente muy probable, pero tampoco es imposible. Por eso es muy interesante que los investigadores se hayan ocupado más detenidamente de cómo podríamos demostrar la hipótesis silúrica. ¿Existen restos de dicha civilización que podamos localizar? Dependiendo del tiempo que dicha especie haya vivido antes que nosotros, los humanos, lamentablemente no podríamos simplemente desenterrar sus edificios, como hacen los arqueólogos, o, si fue hace mucho tiempo, ni siquiera encontrar fósiles justo debajo de la superficie terrestre, sino que tendríamos que buscar huellas geológicas muy profundas. En el trabajo de investigación se dice al respecto: cuando se trata de pruebas directas de una civilización industrial, los registros geológicos no se remontan más allá de hace 2,6 millones de años. Si se retrocede mucho más, todo se ha derrumbado y se ha convertido en polvo. Por lo tanto, es poco probable que nos topemos accidentalmente con ciudades subterráneas reptilianas abandonadas, ya que, si existieran, el paso del tiempo las habría reducido a polvo hace mucho tiempo. Pero tal vez haya otros restos que aún se conserven. Para averiguarlo, es útil imaginar qué restos de nosotros
nosotros, los seres humanos, se encontrarían dentro de millones de años? ¿Qué residuos dejaría nuestra civilización que perdurarían en el tiempo? De hecho, colectivamente dejamos muchas huellas que seguirían ahí, incluso cuando todos nuestros edificios se hayan derrumbado hace tiempo. El uso de fertilizantes, por ejemplo, significa que desviamos los flujos de nitrógeno del planeta hacia la producción de alimentos. Los investigadores del futuro podrían deducirlo a partir de las características del nitrógeno presente en los sedimentos de la Tierra de nuestra época. Lo mismo ocurre con las tierras raras que se encuentran en nuestros teléfonos inteligentes y coches, que se depositarían con mucha más frecuencia en las capas superiores de la Tierra. Lo mismo ocurre con los depósitos de microplásticos. Así pues, nuestra civilización deja huellas definitivas en los sedimentos que nunca llamarían la atención de un ojo inexperto. Pero los geólogos alienígenas futuristas definitivamente podrían detectarlo. Así que, si intentan evitar conscientemente el plástico, se lo están poniendo muy difícil a los geólogos alienígenas. Esto significa que solo tendríamos que buscar exactamente esas firmas geológicas para tal vez encontrar una civilización que vivió antes que nosotros. Si existieran otras especies antiguas y avanzadas, podríamos descubrirlo investigando las anomalías en los elementos y la composición de los registros sedimentarios. Por supuesto, la facilidad con la que esto se puede hacer depende en gran medida del tiempo que haya existido dicha civilización. Una especie que haya dominado el planeta durante cientos de miles o incluso millones de años se habría inmortalizado en los sedimentos de forma mucho más evidente que una especie que solo haya existido durante un breve periodo de tiempo y que luego se haya autodestruido en una guerra nuclear. ¿Qué especie sería tan tonta como para autodestruirse con armas nucleares? Existen indicios de este tipo en la historia de la Tierra. Se podría considerar, por ejemplo, un fuerte aumento de la temperatura que se puede datar en un momento anterior a hace unos 56 millones de años. En aquella época, la Tierra atravesó el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Durante este máximo térmico, la temperatura media de la Tierra subió hasta 15 grados por encima del nivel actual. Era un mundo completamente sin hielo, ya que las temperaturas estivales eran tan altas que incluso los polos norte y sur se derritieron por completo. ¿Quizás fue el cambio climático provocado por una especie antigua? Probablemente no, aunque hay indicios de que este máximo térmico pudo haber sido provocado por una liberación masiva de carbono fósil enterrado en la atmósfera. Todo el proceso se prolongó durante cientos de miles de años. Por lo tanto, esto suena sospechosamente a un proceso natural y no a un indicio de una civilización silúrica. Personalmente, me parece poco probable que realmente haya existido alguna vez otras civilizaciones inteligentes que dominaran el planeta Tierra. Sin embargo, es muy interesante estudiar la hipótesis silúrica, ya que tal vez nos ayude a comprender mejor la evolución en los exoplanetas. Adam Frank dice al respecto: al preguntarnos por civilizaciones que se han perdido en las profundidades del tiempo, también nos preguntamos por la posibilidad de que existan reglas universales que controlen el desarrollo de todas las biosferas en todo su potencial creativo, incluida la aparición de civilizaciones. Emocionante, ¿verdad? Pero las pistas sobre civilizaciones pasadas no se limitan solo a consideraciones teóricas. Justo bajo nuestros pies podrían esconderse secretos que lo cambiarían todo. Tomemos las mundialmente famosas pirámides de Giza. ¿Y si lo que podemos ver fuera solo la punta del iceberg? Dos científicos afirman haber descubierto algo increíble bajo las pirámides utilizando tecnología de última generación. Estos gigantescos monumentos de piedra no solo son los más antiguos, sino también los únicos que se conservan de las 7 maravillas del mundo antiguo. Construidos hace más de 4.500 años, siguen fascinando hoy en día tanto a investigadores como a turistas. Y ahora, dos científicos afirman haber hecho un descubrimiento realmente sorprendente. Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, Italia, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde, Escocia, han anunciado en una presentación que con ayuda de la tecnología de radar más avanzada han encontrado algo increíble bajo las pirámides de Giza. Una enorme red subterránea que, según vosotros, es 10 veces más grande que las propias pirámides. Para ello, los dos investigadores utilizaron un método especial llamado tecnología SAR, abreviatura de Synthetic Aperture Radar, radar de apertura sintética. Este método analiza las ondas de radar reflejadas por la Tierra para crear imágenes tridimensionales del subsuelo. Según Biondi, estos datos se utilizaron para reconstruir lo que se encuentra bajo la arena del desierto. ¿Y qué es exactamente lo que los investigadores afirman haber descubierto? Biondi explica. Las imágenes muestran 8 estructuras cilíndricas que hemos identificado como pozos. Están dispuestas en 2 filas paralelas y rodeadas de pasillos descendentes en forma de espiral. Las hemos encontrado debajo de cada una de las 3 pirámides y parecen servir como puntos de acceso a este sistema subterráneo.
Eso suena bastante impresionante al principio. Se supone que los supuestos pozos alcanzan una profundidad de unos 650 metros y que toda la red se extiende a lo largo de varios kilómetros. A modo de comparación, la pirámide de Keops tiene solo 146 metros de altura, así que aquí supuestamente existiría una ciudad subterránea que eclipsaría por completo las construcciones visibles. En un comunicado de prensa, los resultados se calificaron eufóricamente de revolucionarios. Si el descubrimiento fuera cierto, podría reescribir la historia del antiguo Egipto. Antes de tirar todos nuestros libros de historia a la basura, tal vez deberíamos preguntarnos si estas espectaculares afirmaciones tienen sentido. Y hay algunas incongruencias. En primer lugar, llama la atención que el estudio aún no se haya publicado en una revista científica especializada. Esto siempre resulta un poco sospechoso, ya que normalmente estos hallazgos sensacionales solo se dan a conocer después de haber superado el escrutinio crítico de otros expertos. El profesor Lawrence Conyers, un reconocido especialista en radares de la Universidad de Denver, señala: con esta tecnología SAR simplemente no es posible penetrar tan profundamente en el suelo. Sin embargo, admite que es perfectamente posible que bajo las pirámides existan estructuras más pequeñas, como pozos, cuevas o cámaras. El año pasado, un equipo de científicos japoneses y egipcios descubrió bajo el cementerio real una misteriosa estructura en forma de L, de varios metros de longitud y llena de arena. Este descubrimiento se realizó mediante tomografía de resistencia eléctrica, un método mucho más fiable que el SAR. El profesor Motoyuki Sato de la Universidad de Tohoku dijo sobre el descubrimiento: podría ser parte de una estructura artificial, ya que esta forma de L no se produciría en procesos geológicos naturales. Esperábamos encontrar algo, pero no esperábamos encontrarlo allí. Esta estructura podría ser una especie de entrada a un templo aún no descubierto, una cámara funeraria o una sala ritual. Y estos hallazgos confirmados demuestran, por tanto, que la meseta de Giza ciertamente guarda secretos. Pero estamos muy lejos de una gigantesca ciudad subterránea. Por muy tentadora que sea la idea de una ciudad oculta bajo las pirámides, probablemente se trate aquí de una combinación de una mala interpretación de los datos de radar y un poco de demasiada fantasía. Y parece que muchos se plantean la cuestión de la colonización de la Antártida, ya que YouTube está repleto de vídeos bastante dudosos sobre el tema de la civilización en la Antártida. Estas teorías se pueden dividir a grandes rasgos en dos grupos. Primero, ¿han habitado los seres humanos la Antártida en el pasado? Segundo, ¿ha dejado alguna otra civilización no humana sus huellas en la Antártida? Comencemos con la primera afirmación. ¿Existieron asentamientos humanos en la Antártida? Uno de los principales argumentos que se esgrimen a menudo es el mapa de Piri Reis. Este mapa fue elaborado en 1513 por el cartógrafo y almirante otomano Piri Reis. 21 años antes, Cristóbal Colón descubrió América. Este mapa es conocido por su asombrosa precisión en la representación de las líneas costeras de Sudamérica y África. En esa época, muchos mapas del mundo parecían un poco caóticos y no representaban con mucha precisión el aspecto exacto de las líneas costeras ni la distancia entre los continentes. El mapa de Piri Reis es superior a la media, pero quizás el aspecto más fascinante de este mapa es la representación de una misteriosa tierra al sur de Sudamérica, presumiblemente cerca del Polo Sur, que por su posición recuerda sospechosamente a la Antártida. Por su ubicación, podría tratarse de la zona de la Antártida que hoy se conoce como Tierra de la Reina Maud y que es reclamada por Noruega. Y ahora quizás algunos de ustedes dirán, sí, pero al sur de Sudamérica también está la Antártida. ¿Dónde está el problema? Hoy en día se cree que la Antártida no fue descubierta hasta 1820. Así es, solo conocemos la Antártida desde hace unos 200 años. Y aquí hay un dato curioso realmente alucinante. El planeta Urano fue descubierto antes que la Antártida, concretamente en 1781. ¿De qué se trata el mapa de Piri Reis? Personas como Eric von Däniken, por ejemplo, no solo afirman que Piri Reis representó la Antártida en su mapa, sino que representaba las costas exactas de la Antártida sin hielo, lo que solo podría significar que obtuvo esta información de una antigua civilización avanzada que había vivido en la Antártida durante tanto tiempo que aún la había visto sin hielo. Es posible que otros seres humanos descubrieran la Antártida antes y se establecieran allí, aunque sería muy fascinante, es muy probable que no sea así, porque la afirmación de que en el mapa de Piri Reis se puede ver la línea costera exacta de una Antártida sin hielo se puede refutar fácilmente. La forma original
original del continente antártico no se revela simplemente quitando el hielo. Debido a procesos geológicos, la línea costera de la Antártida tenía en el pasado un aspecto muy diferente al que se podría suponer hoy en día. El arqueólogo Nick Thorpe del King Alfred's College de Winchester afirma al respecto: el peso de millones de toneladas de hielo comprimió considerablemente la corteza terrestre. La línea costera tenía antes un aspecto muy diferente al que presenta ahora bajo el hielo. Las islas antárticas cercanas a la costa, que se identifican con las del mapa de Peary Race, deberían haber desaparecido. Si se observa el mapa con imparcialidad, las misteriosas islas corresponden exactamente a las Malvinas. Entonces, las islas en el mapa de Peary Race no muestran islas directamente frente a la Antártida, sino quizás las Islas Malvinas. De hecho, estas fueron descubiertas mucho antes que la Antártida. ¿Y qué hay de la gran masa continental que aparece en el mapa al sur de Sudamérica? Hoy en día, la mayoría de los científicos creen que se trata de una fantasía o del continente ficticio Terra Australis Incógnita que los cartógrafos medievales incluyeron en sus mapamundis porque por razones de equilibrio suponían que allí había algo, con razón, como sabemos hoy en día. Sin embargo, no hay nada que indique que aquí se representara realmente la Antártida. Tampoco se han encontrado restos de asentamientos humanos del pasado en la Antártida. Hoy en día la situación es diferente. Además de numerosas estaciones de investigación, hay 2 asentamientos humanos civiles en la Antártida: el pueblo chileno de Villa Las Estrellas con 80 habitantes y la estación argentina Esperanza con 66 personas. Bien, entonces parece que no hubo civilización humana en la Antártida. Pero ¿qué pasa con las civilizaciones no humanas? Entre los partidarios de la paleoastronáutica está absolutamente aceptado que el continente helado era el lugar ideal para culturas avanzadas extraterrestres o incluso intraterrestres. Aquí se sospecha que está la entrada a la Tierra hueca o que hay ovnis enterrados de visitantes de las profundidades del cosmos. En principio, no es una pregunta absurda, ya que el ser humano moderno solo existe desde hace unos 200.000 años, mientras que la Tierra tiene entre 4.000 y 5.000 millones de años. Habría habido tiempo suficiente. Y precisamente en la Antártida, las condiciones en el pasado eran, irónicamente, bastante buenas. Hace 90 millones de años, por ejemplo, la Antártida todavía estaba cubierta de una densa vegetación. Las temperaturas eran similares a las actuales en Italia. El geólogo marino Johan Klages afirma: fue una época apasionante para la Antártida. Básicamente fue la última vez que todo el continente estuvo cubierto de vegetación y probablemente también de animales salvajes, dinosaurios y todo eso. Lo sabemos con bastante certeza porque se han encontrado rastros de coníferas y helechos arborescentes a hasta 30 metros de profundidad bajo el lecho marino antártico. El Cretácico fue un periodo muy cálido en la historia de la Tierra y debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, la Antártida se volvió agradablemente cálida. ¿Suficientemente cálida para una especie inteligente no humana? Entonces tendríamos que encontrar algún tipo de restos, ¿no? También aquí se escuchan repetidamente historias sobre supuestas pirámides en el hielo eterno, como por ejemplo aquí. Una curiosa formación geológica que se puede ver en Google Maps. ¿Se trata acaso de una construcción de una civilización prehumana? Number. El profesor de ciencias del sistema terrestre Eric Reinot de la Universidad de California afirma: solo es una montaña con forma de pirámide. Las formas piramidales no son imposibles. Muchos picos tienen en parte forma de pirámide, pero solo tienen 1 o 2 caras así, rara vez 4. También podemos buscar estos posibles restos bajo el hielo. Este mapa se ha creado a partir de una combinación de datos de radar y satélite. Las cimas se muestran en rojo y la Tierra sobre el nivel del mar en verde. La tecnología de sondeo por radio nos permite ver bajo el hielo antártico enviando ondas electromagnéticas al hielo y registrando luego las señales reflejadas. Estas señales proporcionan información sobre las capas subterráneas, la topografía del subsuelo y otras características como el agua líquida o determinadas capas de roca. Esto permite a los investigadores crear mapas detallados de las estructuras subterráneas antárticas. Si hubiera restos de civilizaciones pasadas allá abajo, hay muchas razones para pensar que ya los habríamos detectado con nuestra tecnología. En resumen, se puede decir que no hubo ni antiguos asentamientos humanos ni visitantes extraterrestres en la Antártida. Y la próxima vez que aparezca un video así en su feed de YouTube, pueden pensar directamente que es muy probable que sea una tontería. Increíble los secretos que nuestro planeta aún nos reserva. Y tanto si la hipótesis de Sido resulta ser cierta como si no, una cosa es segura: la Tierra está llena de sorpresas que todavía no hemos descubierto. Por supuesto, los mantendré informados aquí en el canal sobre todos los futuros hallazgos arqueológicos sensacionales y avances científicos. Así que, si aún no lo has hecho, pulsa ahora el botón de suscribirse y no olvides darle like.
Quizá logremos llegar a 5000 me gusta, eso me haría muy feliz. Y ahora viajemos a una auténtica civilización perdida. Mi próximo vídeo trata sobre Doggerland, que algunos denominan la Atlántida del Mar del Norte. Esta misteriosa tierra quedó sepultada bajo las aguas por un megatsunami y hoy en día los investigadores están seguros de que en aquella época vivían allí personas. ¿Qué hay de Doggerland? Lo veremos en el vídeo que aparece arriba a la derecha. No te lo pierdas, es muy interesante. Como siempre, abajo a la derecha hay otro vídeo sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, amigos.